Ya vamos a empezar. ¿Cómo se llama? Yo siento más adelante. ¿La identificación? Eso mismo. Esta lo consigo yo mismo. ¿Se escucha? Ya, ahí se escucha. Ya. Con este conversatorio revisamos de quién. Estamos en crisis, un diálogo urgente sobre la arqueología chilena. También hay quienes están telemáticamente presentes en este conversatorio que se inicia, por supuesto, a los invitados, a las invitadas también por participar. Y antes de introducirnos en el tema, quisiera hacer una pequeña presentación también sobre Aiquén. Sobre quiénes somos. Somos una corporación sin fines de lucro, enfocada en la reflexión y desde una perspectiva socialmente comprometida con nuestras realidades. Nuestro principal objetivo es la producción y divulgación del conocimiento sobre el pasado latinoamericano a nivel local, regional y global, entendiendo su papel fundamental en el desarrollo histórico de los pueblos. En ese marco, desde el año 2016, nos constituimos como Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos hace ya 7 años. Instancia en la que hemos trabajado diversas líneas estratégicas, de las que podemos destacar actualmente la iniciativa realizada en conjunto con la Educación Ecológica Campus de Ahumada, del proyecto de ciencia pública que se titula Educación Patrimonial para la Protección Comunitaria de los Sitios Arqueológicos de Campus de Ahumada. Junto con eso, y también hemos desarrollado otras líneas estratégicas, principalmente en el año 2020, en pleno escenario de la pandemia global, inauguramos un ámbito de actuación centrado en la arqueología y el trabajo. Las encuestas, informes y coloquios tuvieron como fundamento caracterizar el trabajo arqueológico en Chile y analizar cómo nos insertamos en el contexto laboral del país. Este enfoque adquiere especial relevancia dada la coyuntura nacional, permitiéndonos comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta la arqueología. Recientemente, y a través de correos, reuniones gremiales y prensa, emergió disruptivamente un diagnóstico sobre la crisis. En ello ha destacado la ausencia de un consenso gremial sobre asuntos de nuestra competencia y de alta relevancia frente al contexto. Es por esto que hemos pensado en desarrollo de este conversatorio, precisamente, una reunión en la que trataremos la pregunta precisamente sobre la crisis, conforme a partir de las experiencias de las personas, en tanto trabajadoras y trabajadores, y de ahí nuestra decisión también de no invitar a representantes o autoridades de instituciones. Agradecemos entonces el interés y disposición a participar en calidad profesional a Luis Cornejo es licenciado en Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Chile y doctor en Historia de la Universidad de Chile. Fue curador del Museo del Departamento de Antropología de la Universidad del Estado. Fue asesor de la Comisión de Patrimonio Arqueológico del Consejo de Monumentos Nacionales y consejero representante de la Sociedad Chilena de Arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales. Además, asesor en Arqueología de Metro. Tenemos también a Loreto Vargas, ahí está, arqueóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas por la misma universidad, todo de desempeño profesional, pero principalmente se ha centrado en el marco de la consultoría ambiental, asociada a la evaluación de proyectos en el marco de la evaluación ambiental. Fue también docente de su arqueología en la Universidad SEC y ahora imparte el curso de Arqueología Aplicada, Patrimonio y CIA, Sistema de Evaluación. Además, tenemos a Rolando González, es arqueólogo y magíster en Arqueología de la Universidad de Chile y pertenece a la etnia negrita. Actualmente trabaja como arqueólogo en el área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. En el ámbito investigativo, aborales y la arqueología. Además, es parte del equipo directivo del Patrimonio LGBTIQA+, en Chile. Donde hay una restricción de la participación, por ejemplo, de conservadores o antropólogos físicos en áreas como el monitoreo, la protección, etc. Y ahí yo veo una especie de contradicción en este sistema, digamos, esta estructura, donde claramente el Consejo de Monumentos está sobrepasado, es una institución, también coincido, antigua, que ya no calza con la realidad actual, con la cantidad de proyectos de inversión, etc. La cantidad de arqueólogos tampoco está dando abasto para
cubrir estos trabajos, pero a la vez está esta especie de, no hay una discriminación, mis colegas, pero yo usaría otro término, en el fondo como topes para desenvolverse en el área de la arqueología estos otros profesionales como los antropólogos físicos, como los conservadores. La contradicción es que veo que si se está necesitando demanda de profesionales con distintos grados de experiencia, porque no todos quienes participan en arqueología, incluso mismos arqueólogos, salen recién de la universidad y ya están con trabajo, digamos, tienen una gran expertise en el ámbito. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no aliarse, digamos, interdisciplinariamente para cubrir esta problemática, donde también el antropólogo físico y los conservadores están trabajando en el medio desde que el impacto ambiental es impacto ambiental, ¿no? O sea, muchos participamos en el Mauro, en el Regimiento Chorrillo, y así nos fuimos formando. Entonces yo lo centro ahí un poco como un diagnóstico muy de mi profesión, que creo que tiene que ver con este diagnóstico más general, como de crisis. Eso. Gracias. Yo, ya. Ya. Yo coincido con hartas cosas que me plantea Luis y María José respecto de estos problemas. Me voy a quedar con algo que dijo Luis respecto al tema de, bueno, lo nombraste también, el tema de la permisología, o a mi juicio la mal llamada permisología. Hace un par de días salió una entrevista de la directora del CEA, de Valentina Durán, en el Diario Financiero, en que hablaba de que ella en lo particular el tema de la permisología era una expresión que no le gustaba, que le cargaba, porque en el fondo desdeña, estoy citándola, la importancia de lo que protegen los permisos. Y eso es algo que es súper atingente al tema arqueológico. Cuando hablamos de permisología, estamos como reduciendo el tema del patrimonio arqueológico a un bien, sin otorgarle toda la significación y la importancia que tiene en las distintas esferas en las cuales se maneja. Ella misma señala, por ejemplo, que cada vez que hay alemán, toda la gente se pregunta que quién lo autorizó. Entonces, de ahí que también es importante plantear ese tipo de cosas también. Es preocupante también que sean las propias autoridades dentro del mundo del patrimonio quienes hablen del tema de la permisología, siendo que la permisología es como la gran piedra de tope del desarrollo económico, del desarrollo de los proyectos de inversión hoy día en Chile. Ahora bien, pienso que poco se ha problematizado, y aquí coincido también con algo que mencionaba anteriormente, sobre las maneras en que hacemos arqueología hoy en día, en términos efectivos, y con eso me refiero a la calidad del trabajo arqueológico que se hace, la calidad de los informes que se remiten, la sistematicidad con la que se realiza el trabajo arqueológico, versus, por ejemplo, cuestiones como las altas remuneraciones que reciben también los propios colegas de estos trabajos en el mundo del desarrollo de impacto ambiental, más que nada. Entonces creo que algo que necesitamos también es hacer un autodiagnóstico también sobre cómo estamos haciendo la pega nosotros mismos. Muchas veces se tilda a instituciones como la Secretaría Técnica del Consejo, el Consejo mismo, de que son la piedra de tope en tanto no otorgan los permisos, en tanto no se ciñen a los plazos establecidos, entre otras cosas, pero pienso que ahí es un problema multifactorial que es necesario evaluar desde distintos lugares en ese sentido. Coincido también con que hay un tema respecto a la legislación, que es importante. Trabajamos con una ley que es súper antigua todavía. Por ejemplo, el reglamento de arqueología con el que seguimos trabajando hasta hoy en día, que está recién en proceso de actualización, no aborda, por ejemplo, el tema de la arqueología de impacto ambiental de manera concreta. Es un reglamento que está hecho por una arqueología de investigación y que se tuvo que acoplar o que se tuvo que adaptar de cierta manera para el tema de otorgar permisos en el marco del CIA, y es una cuestión que trae muchos problemas también, la manera en que trabajamos con eso. Así que eso por mi lado, también como para empezar, pienso que otros temas que atañen a esto quizás van a empezar a salir más adelante en la conversación. Bueno, primero frente a la pregunta de si estamos en crisis la arqueología chilena, o sea, yo creo que la arqueología chilena es mucha gente, o sea, yo creo que la crisis no apunta a todo el ejercicio de la disciplina, digamos, y de la arqueología como ciencia social. La crisis está focalizada en el ejercicio de los arqueólogos en el campo de la consultoría ambiental. O sea, eso yo creo que hay que ser súper
enfático, digamos, o sea, ahí donde está el problema, y los problemas se centran ahí. Ahora, esto no quita, desde mi punto de vista, que es un problema de todos. O sea, una cosa es focalizar dónde está el problema, o dónde podría estar la crisis, que tampoco, crisis a lo mejor es una palabra muy grande, pero sí hay problemas que hay que resolver. Y yo creo que todos los actores involucrados, incluida la academia, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, digamos. O sea, es un objeto de estudio que es de todos, tanto de los que hacemos consultoría como de los que se desarrollan en el campo de la investigación. Entonces, debería haber una participación, un diálogo un poquito más fluido al respecto, digamos. Y con respecto a los problemas, insisto, yo creo que se focalizan principalmente en el ejercicio de la consultoría. Lo voy a mencionar desde el punto de vista de cómo lo ven los titulares de los proyectos, que son las personas con las que la consultoría nos relaciona, y también cómo lo vemos los arqueólogos que trabajamos en la consultoría. ¿Ya? Lo que se ve es lo clásico, ¿cierto?, que tiene que ver con los atrasos, que los atrasos se producen tanto por el tema de los permisos, de que se atrasan los permisos, las liberaciones o las autorizaciones de continuidad de obra de los proyectos. En el marco de la ejecución de los trabajos, por ejemplo, las medidas que se aplican después de que se aprueba un proyecto, en el que a veces se invierte mucho tiempo, se extienden también las ejecuciones de las medidas, y eso también genera, obviamente, estoy hablando de la mirada del que quiere ejecutar el proyecto. ¿Okay? Y un tema que se está agravando mucho y que es lo que yo creo que está generando mucho escozor, digamos, es esta paralización durante la faena, digamos, cuando se están construyendo los proyectos. Porque ya no es como antes, que los titulares de los proyectos creen que con la RCA están listos y vamos a construir, y hasta aquí llegó todo el tema de los derechos de los componentes ambientales. Se generan allá con los previstos. Ahora, la causa de eso son muchas, desde una mala línea de base hasta problemas, a lo mejor del monitor, de identificación de sitio, del terreno. Hay veces que se identifican elementos patrimoniales que no son sitios. Entonces, hay una serie de factores ahí que tienen que ver también con el ejercicio nuestro, ya con nuestra responsabilidad como profesionales. Hay un tema bien importante también, que es la no comprensión de la sociedad y de quienes nos contratan de qué es lo patrimonial. O sea, hay una responsabilidad nuestra también con respecto a cómo difundir lo que es patrimonio arqueológico y por qué se tiene que proteger, el valor que tiene. Eso no está muy bien socializado, por lo tanto hay una falta de comprensión al respecto, y de ahí se vienen los cuestionamientos. ¿Okay? Esto genera además mucho material arqueológico, o sea, la generación además de mucho material arqueológico ha generado otro problema, que es a las instituciones museográficas, y también que lo ven como problema los titulares, porque tienen que ir a buscar formas de contener todos los materiales que se están recolectando. Ahí también hay que hacer un análisis con respecto a cómo estamos haciendo la arqueología, qué es lo que estamos recuperando y cómo lo estamos estudiando. ¿Okay? Y lo último, que tiene que ver con lo que ya mencionó Lucho y María José, que estamos en un mundo y estamos en una sociedad, en un país donde el modelo económico genera este mercado de la arqueología, que algunos hablan de la industria de la arqueología, que personalmente me choca algunos, pero ya la industria de la arqueología, no sé de qué estamos hablando. O sea, es complicado para quienes empezamos estudiando con la expectativa de hacer ciencia, digamos, empezar a hablar de un cliente, de lo que es el concepto cliente, de lo que es el concepto servicio, asesoría, vender un servicio, recibir un pago por un servicio, y esta cosa digamos, de los altos costos que tiene el ejecutar. ¿Okay? Los altos costos también tienen otras raíces que yo creo que lo vamos a ver en el desarrollo de la discusión, que tiene que ver con que solo pueden hacer la pega los arqueólogos titulados o licenciados. Eso limita mucho el ámbito de otros profesionales, no se valora la experiencia, y otros aspectos que tienen que ver también con ciertos, los tiempos y los plazos están asociados también con un tema que es bien importante, en cómo estamos aplicando las medidas, cómo estamos aplicando la caracterización de los sitios, si es necesario hacer 2.000 pozos de sondeo, si es necesario rescatar el 20% de un sitio que tiene un escaso depósito, etc. Y ahí, digamos, eso más o menos. Muchas gracias por la intervención. Para poner en contexto también todas las palabras que mencionaron, y antes de darle la palabra al público,
hay diagnóstico de la Cámara Chilena de la Construcción y actualmente hay una licitación para invitar a profesionales de nuestra misma área a trabajar en ponerle costos a cada una de las dimensiones de los problemas que ellos han levantado respecto, ¿cierto?, del trabajo arqueológico, que salió un poco acá. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico que ellos hacen, ya está efectivamente, como ha salido un poco acá, los problemas, ¿cierto?, de Consejo de Monumentos Nacionales. Hay un montón ya dentro de esto, la falta de transparencia, quizá eso no apareció acá y es un punto también a poner. Quizá ellos hablan de falta de transparencia porque además es un lenguaje que está siendo utilizado políticamente también. Siguiente, por favor. Los altos costos de las labores, que es el último punto que puso, ¿cierto?, Loreto, que además uno diría no es solo, ¿cierto?, de la arqueología en Chile, sino que la arqueología evidentemente tiene un costo. Siguiente, por favor. La paralización es una gramática que ha aparecido, si ustedes buscan en los diarios, muchísimo en torno a la arqueología. Siguiente. Y esta gran portada que salió también en un diario de mucha divulgación nacional, que es sobre, ¿cierto?, la escasa, aparente escasa también, demasiada demanda y pocos egresados. O sea que, siguiente, por favor. Bueno, todos los trabajos de metro que también han aparecido, es decir, que también la arqueología estaría cumpliendo una función ahí. Siguiente. Y bueno, estas últimas también situaciones que son las que aparecen ahora muchísimo más, que los dardos a Consejo Monumentos, que parece que se repite además dentro del mismo gremio. Siguiente. Y luego toda desde el gobierno de Piñera 1, además hay que recordar que se venían, ¿cierto?, diseñando cambios a la institucionalidad. Ahí terminamos. Bueno, siguiente, por favor. Los problemas de centralización, de centralismo, ¿cierto?, que también se recogen, que salió un poco acá. Siguiente, por favor. Y bueno, la mal llamada, ¿cierto?, permisología y lo que viene de la ley de patrimonio. Abro entonces la palabra por si hay comentarios hasta el primer punto, que es centrado en los problemas que se aluden a la práctica arqueológica. Palabras. No, pero ahí Simón, ¿qué? ¿Sí? ¿Escuchará? ¿Te acercamos al micrófono? No, me acuerdo. Me pasaron unos lo tengo como así también. Así tengo que estar. Pucha, bueno, yo en general estoy de acuerdo, creo que el diagnóstico de los problemas que hay es como bien compartido, incluso con gente con la que se han suscitado polémicas y que mayoritariamente pueden estar aquí. Sí, los problemas todos sabemos más o menos cuáles son. Creo, mi problema con el diagnóstico de crisis es que no me imaginaría a los arquitectos diciendo la arquitectura está en crisis porque hay mucha demanda de arquitectos y nos están pagando muy bien. Entonces es muy extraño eso, y por otro lado también porque un poco lo decía la Loreto, que se está homologando la idea de la arqueología, o sea, de la evaluación ambiental como que eso fuera la arqueología. Y eso no solamente me parece un mal diagnóstico, sino que me parece como un error de concepto que afecta a las posibilidades que tenemos de generar propuestas y de imaginar esto. La arqueología, no sé, pensada como disciplina, me parece que como una esfera del conocimiento humano, en un sentido, es una cosa mucho más amplia, y la evaluación ambiental, uno no la agota, y tampoco es una parte de la arqueología, sino que es un espacio de ejercicio, ¿no? Y lo que está en crisis es el Estado. Y es un poco lo que decía Lucho. Eso es donde está fallando el problema, ¿no? Entonces, me parece que si lo pensamos en esos términos y pensamos que hay un montón de cosas que están pasando, que hay más interés comunitario que nunca por la arqueología entre la gente, sí, lo vemos, me parece, en todos los territorios, se están ampliando los lugares de trabajo muy lentamente, ¿cierto? Pero cosas incluso como el proyecto que están haciendo en Campos de Ahumada, ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas se están multiplicando, ¿no? Muy lento. Pero están ocurriendo un montón de cosas que
con muchos problemas, parecieran sugerir que estamos en un momento de exploración. Y en ese sentido me parece que no hay una crisis. Pero el problema que me gustaría resaltar, para no reiterar sobre lo mismo, es que hay una cosa que se viene hablando desde que empezó la arqueología de impacto ambiental, incluso está publicado y todo, y que es la eterna promesa de que la arqueología de impacto ambiental iba a servir para algo. Para la arqueología. Es decir, no que le iba a servir al país, no que le iba a servir a los proyectos de inversión, sino que le iba a servir a la arqueología para ampliar su base de conocimiento de una forma u otra. Y esa es una promesa que está incumplida. ¿Sí? La gallina de los huevos de oro pasó que nos llenamos de gallinas, nos llenamos de huevos, pero los huevos parece que no se comen. Y en algún momento, si hay mucho oro, no sé, habrá hiperinflación. Entonces, ¿cómo podemos, si pensamos, cómo tenemos que salir de esto de la arqueología? Pensémoslo desde la arqueología. No desde resolver los problemas de las empresas, esos problemas que lo tienen que resolver los proyectos de inversión y el Estado, que nosotros podemos tener intereses en eso, ¿no? Pero es distinto a pensarlo como una crisis misma de la arqueología. ¿Alguien más que quiera intervenir? Si no, para abrir la palabra acá, si quieren hacer una réplica. Yo siempre quiero. Oye, dos cosas. A mí sobre la parte más visible de esta discusión, me preocupa mucho, me ha dejado muy preocupado que ciertas entidades de arqueólogos han centrado sus críticas en el Consejo Monetario Nacional. Y han escondido, no sé si voluntariamente o de buena razón, que una parte importante del problema es por culpa de las empresas. O sea, las empresas parecen no tener culpa en nada en este discurso. Y yo creo que en este proceso hay tres entidades que al menos son responsables de la crisis que está ocurriendo dentro del campo de la evaluación ambiental, porque coincido con Nicolás, con Simón, de que realmente hay muchos aspectos de la arqueología que están floreciendo y es difícil hablar de una crisis. Yo, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, el 30% conseguía mega. Podría ser llamado una crisis. Nadie lo consideró una crisis, no sabe, pero no importa. Eran dos. ¿Ah? 30% eran Claro, dos. sí, no, el 30% eran dos. Y en ese sentido, creo que, ¿cómo se llama? Yo tengo por lo menos claramente identificado tres agentes. Uno, que es las empresas que pueden hacer varias cosas para mejorar este proceso. Entre ellas, ¿no es cierto?, mejorar el control sobre lo que hacen las personas que contratan. ¿Ah? A nosotros la universidad llegó hoy una carta del Consejo reclamando por nuestras clases de ética porque fueron a hacer inspectoría y el gente que estaba a cargo eran nuestros estudiantes de segundo universidad. Y no, bueno. Entonces sabían que lo reclamaron nosotros, porque lo reclamaron los dueños de la empresa que contrataron arqueólogos. Entre otros aspectos, la cosa de anticipar sus líneas de base. Después, obviamente, hay una parte de responsabilidad que es de la profesión arqueólogo, de la profesión de los profesionales arqueólogos y arqueólogos. ¿Ya? Porque, ¿no es cierto?, de alguna manera la producción de informes, los procesos de excavación han bajado de calidad notoriamente. Y eso es algo que varios colegas que han visto informes lo pueden dar a atestiguar, y el Consejo Monetario también, ¿cierto? Y por otro lado están los problemas que tiene esta crisis que tiene el Estado como ente evaluador con una metodología de evaluación que se ha convertido en una máquina de reproducir informes, pero básicamente porque tienen que hacer tantos que es difícil. Han tratado de cuadrar las cosas, todo tiene que ser de una sola manera, y esa manera no calza en todas partes porque el registro arqueológico es variable por todos lados, digamos. Y el Consejo se ha visto obligado por la falta de capacidad de mirar con detalle todo, de producir estándares. La guía esa que era una guía y se convirtió casi como una regla, es un error vital, pero que es producto de esa necesidad de poder generar decisiones rápidas. Y también en esta pregunta yo meto el SEA, pero no tanto en el sentido de sus funciones, sino que yo creo que el SEA, cuando incluyó la arqueología, no consideró un factor importante, que es lo impredecible que es lo arqueológico. Tú encontraste un esqueletito cuando hiciste los pozos de oro y después hay 50. Y eso nadie lo podía predecir. Los métodos que usamos normalmente, si se extreman, si tienen mucha calidad, podrán predecir muchas cosas, pero siempre va a haber un porcentaje de imposibilidad, y algo que no pasa en otras disciplinas.
Yo me acuerdo que cuando estaba en el consejo, tuve ahí el proyecto y le decían los ingenieros, pero ¿cómo? ¿Usted no me puede decir qué va a pasar aquí? No, no le puedo decir eso. Entonces creo que, que cuando uno tiene un discurso sobre este problema, y es responsabilidad de nosotros arqueólogos hacerlo así, es dejar claro que hay varios aspectos que están influyendo, y no es solamente culpa del consejo, como las fotos del corcho que está estableciendo al libre desarrollo empresarial, la arqueología actual. Eso. Gracias, Lucho. Algo estás adelantando porque el siguiente punto, siguiente por favor, es, bueno, algo salió aquí también de la capacidad, ¿cierto?, de la evaluación. Siguiente por favor. No, pero esto es un video que también aparece acá, como una visión que aparece dentro del mismo gremio, ¿cierto?, sobre lo problemático que era, digamos, el problema del área de arqueología del CMF. Siguiente, por favor. El punto que ahora les traigo, justamente que aparece en la última intervención de Luis, ¿cierto?, que es, en el fondo, pensar cuál es el origen de estos problemas, dónde estaría o en qué ámbito se expresaría, ¿cierto?, esto. Quizá haya que desglosar también esos ámbitos de actuación, porque efectivamente, como apuntaba también Simón, hoy día más que nunca hay más universidades, se siguen abriendo además programas, ¿no? Mucho más titulados, y además hay muchas más opciones laborales. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? Invitamos entonces a dar la palabra. Puede ser al revés, mira, quieren que inicies tú, Loreto. Ya. ¿En dónde radica la crisis? Escucha, yo creo que es parte de lo que Agnes adelantó sobre los problemas, ¿no? Yo creo que el gran marco socioeconómico que tenemos, yo creo que es una de muchos de los problemas que tenemos. Hay un tema también que tiene que ver con cómo tenemos que hacernos cargo con respecto a las malas prácticas, a la ejecución de informes de mala calidad, al mal diagnóstico del terreno de los sitios, digamos, que eso obviamente va generando, es como una ola de nieve, ¿no? Si, en el fondo, una de las cosas que hay que transmitir también a los estudiantes que estamos formando es que es la importancia que tiene el trabajo del arqueólogo que está en terreno buscando, digamos, no está buscando, su trabajo es poder ver si hay o no hay sitio arqueológico en el área de un proyecto determinado. Y la importancia que tiene que esa identificación sea correcta, ¿okay? Ya sea porque si es un sitio arqueológico, como es lo que, digamos, debiera identificarse, si está bien identificado, y si está mal identificado, ahí tenemos dos riesgos. Uno que es para la empresa, para el desarrollo de los proyectos, porque si identifican mal un sitio, no es sitio arqueológico, se genera obviamente un atraso y una traba por algo arqueológico, y además viene también toda la exposición de la disciplina. Y si no se identifica bien un sitio que sea y que ha pasado, hay geoglifos que no se han identificado, y se ha puesto una antena encima, eso es tremendo, digamos, eso es lo que a nosotros nos duele, es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, es multifactorial en realidad esto, como decía Rolando. Radica tanto en el marco económico, en esta mercantilización, ¿cierto?, de la disciplina, que nos ha llevado a lo que mencionaba Lucho, a de repente estar en un proyecto, estar en otro, dejar este botado, no terminarlo bien, no hacer bien la línea base, seguir en el otro, y esa locura, porque hay mucha demanda de proyectos y demanda profesionales, obviamente, ha venido en estas malas prácticas y esta mala generación de información. Y tenía otra cosa más. Y bueno, y también yo creo que hay un tema que nos tenemos que hacer cargo, así como los consultores tenemos que hacernos cargo, que son actores importantes de esto. Yo creo que también la academia tiene que hacerse cargo en cómo estamos formando a los estudiantes. A mí me tocaba recibir estudiantes, obviamente por ningún motivo le daría una responsabilidad. Sí me gusta hacer escuela, creo que es necesario, porque falta mucha práctica,
pero hay problemas que tenemos que hacernos cargo nosotros, el Consejo Monumentos Nacionales también. Si bien el problema creo que se centra en el desarrollo nuestro, digamos, como consultores, es una responsabilidad compartida, porque yo creo que la academia tiene que hacerse cargo de la formación, pero también en crear puentes para, como decía antes, para poder resolver entre todos, digamos, buscar la salida. Yo creo que la salida tenemos que buscar entre todos, definiendo líneas, afinando criterios, criterios que no significa necesariamente flexibilidad en las medidas, y ser flexible tampoco ser laxo o no cumplir la norma de cuidar el patrimonio, ir buscando, digamos, la salida, pero yo creo que tiene que ser entre todos. Ese es mi Ay, Nico, ¿puedo seguir? Porque quería retomar como cosas bien interesantes que mencionaste, Loreto, que también iba a apuntar un poquito como a las universidades. Creo que hay todavía, yo no creo si vamos a poder resolver esa pregunta, cuál es la importancia de la arqueología. Creo que va a quedar eso para un paper, pero en verdad el problema radica mucho más allá, y sí hay, creo, una desconexión en las universidades o en las mallas curriculares en torno a la actualidad de cómo se está desarrollando la práctica arqueológica o el trabajo en torno al patrimonio arqueológico en general, sea arqueólogo, físico, etc. Entonces, dan 20 años más o menos que está este diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde las universidades? Pero no pasa mucho tampoco. Como yo veo cuestiones, tantos ámbitos que están vinculados, que sin duda la academia tiene que estar vinculado en esto, y ya creo que por fin se dejó un poco de renegar de la situación de que los arqueólogos están trabajando más en impacto, que al principio era un poquito como un recelo de ya no se investiga tanto y se va más al impacto ambiental, pero es la realidad, es donde hay trabajo y qué sé yo. Pero sin duda creo que las mallas, por ejemplo, de ciertas carreras o la arqueología que está trabajando en impacto ambiental no se condicen tanto con el campo laboral real. Al momento de salir un chico o una chica a trabajar en terreno, digamos, falta expertise, pero y ahí también cómo hacemos para regular a aquellos que están contratando a esa gente. A la vez surgen consultoras como hongos, digamos, muchas, donde tampoco como que la arqueología en sí, no sé, me imagino la sociedad o el CACS pueda como fiscalizar todo el tiempo eso. Entonces, sin duda la formación tiene que tener una base ética también potente en torno a que estamos trabajando con un patrimonio arqueológico, donde hay cuerpos humanos, donde también pueden haber reclamos indígenas, etcétera, y no desvincularnos, digamos, de eso como academia, como universidades, de esa realidad que es que la mayoría está trabajando en esto. Y por último, también creo que podemos aportar desde estas distintas disciplinas que trabajamos con patrimonio arqueológico en la creación de protocolos. Esa guía del Consejo Monumentos fue una guía donde se trabajó varios especialistas. Creo que por ahí también podemos empezar nosotros como a aportar como profesionales. Ya. Respecto de dónde radica esta crisis, yo coincido con lo que mencionaba Loreto y con lo que mencionaba Simón ahora, y en una carta que sociabilizó hace un tiempo atrás, donde en el fondo la arqueología en sí misma, yo pienso que no es lo que está en crisis, sino que esta arqueología más aplicada, sobre todo al tema del impacto ambiental, y la arqueología en su relación con otros actores en el fondo. Y creo que el origen en ese sentido es que estamos acostumbrados y acostumbradas de cierta manera a trabajar en una arqueología que es reactiva, que no es una arqueología propositiva o preventiva, sino que en el fondo la arqueología llega a tomar lugar cuando el proyecto ya está diseñado, cuando el proyecto ya se adquirió un predio, cuando está listo todo, y hay que ver cómo eso se conjuga con el tema del patrimonio arqueológico que eventualmente se puede llegar a encontrar en ese lugar. Sería distinto, y algo esbozó Luis hace un rato, si, por ejemplo, tomáramos líneas de base como el sustento primario y a partir de eso propusiéramos las obras o el proyecto o la factibilidad de ejecutar un proyecto en cierto lugar. Mostraste hace un rato la intervención que realizó el CARCH en el Congreso y se hablaba, por ejemplo, ahí del tema de las áreas de exclusión, que en términos concretos podría resultar una cuestión súper buena, o sea, evitar el mínimo impacto de los sitios arqueológicos.
pero cuando vamos a las evaluaciones mismas y el proceso de evaluación ambiental es súper difícil proponer desde la institucionalidad que se generen ese tipo de medidas cuando el proyecto ya está listo y se tiene que realizar de cierta manera. Entonces, por eso yo digo que gran parte de todo este problema, que en el fondo es como una bola de nieve que se desarrolla hacia adelante, es justamente esta arqueología que es reactiva, que en el fondo tenemos que plantearnos cuál puede ser la mejor manera de afrontar el correcto manejo y gestión de los sitios arqueológicos en función de la intervención que van a tener, plantear también las medidas que se van a aplicar, las medidas de protección que van a haber sobre los sitios, cómo llevar adelante también la construcción de un proyecto en relación a ese patrimonio identificado. Y es súper complejo llevarlo en la práctica. O sea, muchas veces son los mismos titulares de los proyectos quienes no entienden tampoco el valor o la importancia científica, simbólica, muchas veces de los sitios arqueológicos con los que ellos se tienen que enfrentar en el manejo de su proyecto. Y también, y con esto cierro, creo que también hay una poca proactividad por parte de los colegas de dar a conocer la importancia que tiene el trabajo arqueológico y el relevamiento de la información, como toda la información que nos pueden llegar a dar los sitios arqueológicos, versus lo mediático que se vuelve la arqueología cuando es la piedra de tope para el desarrollo de un proyecto. Entonces, si tuviéramos esa misma cabida o tuviéramos las mismas ganas de contestar y decir, oye, lo que estamos conociendo a partir de esto es esto y es importante por tal y cual cosa, quizás la sociedad en sí misma miraría la arqueología de otra manera también. O sea, sería bacán tener todas esas mismas portadas hablando de la importancia de los hallazgos y toda la información que nos están dando en un lenguaje sencillo, en un medio de información masiva, entre otras cosas. Y ahí también creo que es algo que tenemos pendiente, que es multifactorial la manera de ver quiénes son quienes tienen que empezar a generar cosas para que eso suceda. Eso por mi lado. Bien. Yo tengo se pregunta dónde nace el problema. Yo creo que nace en nuestra propia realidad. Nace porque en el fondo la evaluación ambiental está liberada al mercado. Simple y llanamente. Es una figura muy especial porque en el fondo quién va a hacer el daño o el impacto contrata a alguien para que haga la evaluación y lo presente frente al Estado. Y eso implica cuestiones de costo-beneficio, de tiempo, todas las lógicas asociadas, ¿no es cierto?, al mercado. Yo, cuando estaba discutiendo la pasada Constitución, propuse una norma de esas que se proponían, propuse una norma para que fuera el Estado el que se encargara de hacer la evaluación ambiental. No que contratara a todos los arqueólogos para que hicieran, sino que ella administrara el proceso. Y eso evitaba, de hecho, acortaba el tiempo, porque en el fondo no iba a tener que estar discutiendo los informes o presentar, sino que el Estado iba a tener que generar una propuesta de rescate para cada caso, ¿no? Le pedí permiso al Colegio de Arqueólogos, me dijo que no, y le pedí permiso a la Sociedad Chilena de Arqueología, también me dijo. Los dos contrarios van a lo mismo, que en el fondo podía afectar el trabajo de los arqueólogos. Yo el modelo lo pensé sin que fuera necesariamente eso, porque en el fondo la demanda de arqueólogos continuaría, sino que en el fondo ahora tendrían que trabajar con el Estado. Deberían ser funcionarios públicos. No podríamos decir que son demasiada gente trabajando y tener, no sé, 300. Yo creo que es mejor el modelo de licitar, que el Estado licitara, lo que en el fondo con eso te ahorráis todo el proceso de el arqueólogo que presenta una línea de base, se la discute en el consejo, se la evalúa, después hay correcciones, después viene el rescate, ¿no? Que es una cosa que toma años y años, pero obviamente tuvo 117 votos, y no fueron 10.000 que necesitaba. Y bueno, a uno le gusta hacer tonteras de vez en cuando, pero es cierto. Obviamente eso significa, algo que no podemos cambiar es, desgraciadamente, este modelo neoliberal. Eso no va a pasar, obviamente. Entonces, yo creo que, no sé si lo vamos a discutir después, hay que pensar medidas en otro campo que puedan mejorar la situación. Y yo, si bien estoy de acuerdo que la arqueología florece con muchos otros aspectos, con respecto a lo que proponía Simón, yo creo que si la arqueología y impacto ambiental se derrumba bajo un gobierno ultraderechista, que podría haber en el futuro, que quitara el F de la ley de base medio ambiente o lo modificara radicalmente, tendríamos todos problemas.
inclusive la gente que trabaja en universidades, porque en el fondo hay una proliferación ¿cómo se llama?, de campo de trabajo para arqueólogos que son académicos, enseñan arqueología y se dedican a la investigación. Hay muy pocos arqueólogos en centros de investigación, realmente, y entonces su dependencia está en los alumnos. Y si de pronto esta manguerita se cerrara, obviamente impactaría todo el sistema. Yo soy de los que no creo que va a pasar, porque no creo que tal vez en Corea podría ser, pero Chile tiene muchos compromisos internacionales y proyectos. Las grandes empresas internacionales tienen que cumplir normativas europeas, o qué sé yo. No creo que llegue a pasar, pero es una amenaza cierta, que podríamos acercarnos a algo en eso que genera un impacto fuerte sobre la demanda de arqueólogos. Eso sería una crisis. ¿Ah? Eso sería crisis. Eso sería una verdadera crisis. Eso sería una verdadera crisis para todos. Pero creo que, que en el fondo lo que nos queda hoy día, nosotros como arqueólogos, con nuestra capacidad de ser escuchados, que es nula, nosotros con la sociedad hemos estado tratando de conseguir una audiencia con la Comisión de Obras Públicas y Deporte, y todavía no lo reciben, digamos. Somos el pelo de la cola del pelo, pese a que somos el problema, según ellos, somos la cola del pelo del pelo. Pero creo que hay que discutir entonces medidas que sí se pueden hacer en nuestro ámbito, en nuestra gestión, en nuestra agencia que tenemos con el Consejo de Monumentos Nacionales, con el Ministerio de Educación, con el CEA, y generar una discusión que sea de mediana escala, que pueda solucionar parte de estos problemas que a la larga pueden ser muy malos para la arqueología, como en todo, como decía. Bueno, Lucho se estaba saltando hacia el tercer punto, que era positivo, ¿ya? Pero antes yo igual quería meter el dedo en la herida porque lo que ha salido y el gran problema es político también, que es que estamos tan fragmentados al interior de la casa, ¿ya?, que hay distintas posturas, distintos intereses económicos, uno diría también, ¿ya? Hay que dejar un poco la postura más inocente de que no somos, efectivamente ahí recojo algo que salió en las discusiones de Benjamín Ballester, ya, no somos una arqueología, la verdad es que no. La arqueología chilena son muchas arqueologías y hay distintos egos, distintos intereses, y ahí también hay un problema bien político, porque hay nichos también en conflicto. Entonces, bueno, abro la palabra para intervenciones del público en este punto, que recordemos tiene que ver con dónde radica la crisis, ¿ya? A ver, tengo dos. Gracias. A ver, primero agradecerles el espacio, digamos. A mí lo que me complica del concepto o de acercarnos a la idea de que la arqueología está en crisis es a hacer que la arqueología, una disciplina menor en términos cuantitativos dentro de la orquesta de las disciplinas que intervienen en las decisiones del Estado, sea la que está en crisis, cuando en realidad lo que está en crisis es el modelo de desarrollo enfrentado a los intereses, que se presenta además a los intereses entre el capital y el Estado, digamos. Entonces, en el fondo, ¿quién está en crisis aquí? Son las empresas que tienen parada la faena por culpa de la falta de permisos que está asociada a su vez a el componente arqueológico. Me aproblema muchísimo que se culpe a una institución del Estado por ese freno, porque me parecería, no sé, como que los contadores culparan al sistema de impuestos internos del sistema impositivo chileno, digamos, es extraño, es bien raro, digamos. Yo creo que efectivamente, como dice el Lucho, aquí tenemos que asumir las culpas de todos en torno a estamento, y ahí tenemos que ponernos un poco en línea de dónde ejercemos principalmente nuestros roles. Efectivamente, la academia se demoró décadas, y esto era muy gracioso, porque uno conversaba con sus profesores o conversábamos entre nosotros, los que ya habíamos entrado a la academia, que teníamos que empezar a hacer o a formar arqueólogos que respondieran a las necesidades de la sociedad y del mercado, no una ni la otra solamente. Pero al final terminábamos igual haciendo unas mallas que tenían, no sé,
que servían poco a ese propósito y servían bastante a formar estudiantes que se titulaban siendo en realidad con un trabajo que es bastante más complejo de lo que en otros países se espera de un egresado de pregrado. Esperamos que eso se vaya resolviendo en el camino. Pero además las instituciones académicas empezamos a asumir otro tironeo, que es el tironeo de cuánto influye en las formaciones académicas la legislación y las reglamentaciones universitarias. Entonces, los estudiantes tienen que estar mejor formados, de acuerdo, pero no podemos subir las exigencias. Por el contrario, se nos pide que bajemos las exigencias. No desde las universidades, sino desde la Comisión Nacional de Acreditación, etc. Entonces, eso genera, yo creo que en el fondo, una dificultad de que la academia vaya asumiendo o pedirle a la academia que resuelva este problema. Siento que es un poco injusto en la medida en la cual sigue identificando el problema en la arqueología y, de nuevo, no en la contradicción entre el empresariado ambiental y el Estado, digamos. Y finalmente, como para cerrar un poco, yo creo que ahí hay lo que dijiste tú, Nico, al final es súper relevante. Seguimos pensando que los arqueólogos y las arqueólogas son una unidad y que además son los buenos. Y a mí eso me preocupa, digamos, porque nos conozco, digamos, nos conocemos, nos cachamos, digamos, ¿no? Entonces, creer que efectivamente nosotros somos los buenos porque además fuimos formados para hacer arqueología de investigación, que pareciera que es la buena, genera la complicación de que nos cuesta mucho mirar nuestra basura debajo de la alfombra y nos gusta mucho ponerla en otros. Entonces los arqueólogos la ponen en el consejo, el consejo la ponen los empresarios la ponen... Empecemos a asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y nuestras responsabilidades pasan por hacer bien la pega. Y le pediría también a los estudiantes que están aquí a asumir cuáles, no solo a los estudiantes, a los colegas que están aquí, a asumir cuáles son sus limitaciones. O sea, cuando te dicen tenés que ir a identificar rasgos lineales y tú no tenés idea ni siquiera lo que es un rasgo lineal, no vais, pues. El problema es que te pusieron 100 lucas diarias encima de la mesa. Por lo Eso es lo que gano yo, profesor, disculpe. Entonces, creo que tenemos que empezar a mirar nuestras miserias antes de empezar a mirar las de otros. Voy a pasar el dato. Ya hay una palabra más que llevar. Va el micrófono. Va el micrófono. ¿Quién era? ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Es que no hay micrófono ambiental. Tienes que hablar con fuerza. Ah, ya. Sí. Yo voy a tomarme un poco de las palabras que no me acuerdo los nombres, perdón por eso, pero de la arqueología reactiva que hay en este momento. Y yo creo que ese es el gran problema que se está viendo mucho y que también es el cuestionamiento que está viendo a nivel empresarial hacia la arqueología. Y ahí yo creo que hay que ser responsables y autocríticos cómo está haciendo el quehacer de los profesionales en este instante. Que la gente está haciendo arqueología por el dinero, cuánto se le está pagando y entre más plata se les pague y haciendo un mal trabajo de paso. Que igual es súper triste lo que sucede, que al final esos comentarios vagan por las distintas consultorías, buenas y malas, y al final queda como Pepito Pérez o, no sé, Juan tanto, trabaja de esta manera y después difamando de una forma igual súper dura. Y yo creo que hay que tener claro que igual nuestra formación, estoy hablando de la Chile, estoy hablando acá en la Alberto Hurtado, estoy hablando también en la Universidad Austral, que ahora hay profesionales que son de allá. Algunos no tienen buena formación hacia lo que es el impacto. Claro, pueden reconocer materialidades en sus laboratorios, pero al momento de llegar a donde se ven las cosas en terreno, se ven esas deficiencias. Y yo creo que hay que ser como solidarios y responsabilizarnos en conjunto. Y también me agarro un poco de las palabras de la antropóloga física que habló hace un rato, de que hay que ver una solución transdisciplinar sobre este tema.
de que el trabajo tiene que ser en conjunto o si no va a llegar esta crisis total que puede verse, y estoy hablando de una posibilidad, en Argentina ya salió Milei, en Chile también puede haber algo similar. ¿Y qué pasa si se va la ley de monumentos nacionales? O nos instalan una ley que entorpece todo lo que estamos haciendo. Que hayan reformas en la ley de medio ambiente, incluso que ataquen la ley indígena, que son yo creo que los 3 bastiones que defienden el patrimonio acá a nivel nacional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar en este escenario que el impacto ambiental depreda todos los territorios desde norte a sur? ¿O vamos a hacer algo ahora ya que la cuestión, vemos de que esta ola se viene? Yo creo que ese es el problema, y también hacerse el mea culpa. Yo creo que voy a recalcar eso, y también porque lo converso igual con hartos amigos y amigas, y o si no, el futuro se va a venir feo, es así de simple. Sé que la necesidad de trabajar y del dinero igual es súper importante, pero no es el foco del asunto. La arqueología es una disciplina súper esencial acá en Chile, y sobre todo para la gente que se reconoce a través de las materialidades. Así que no hay que perder eso como horizonte. Eso. ¿Alguien más? Ya estoy ahí. Hola, lo mío igual es bien puntual porque siento que ya se han dicho muchas cosas que son grandes aportes como a la discusión en sí, y siento que como que las cosas ya están encima de la mesa, pero creo que también dentro de todo lo que se ha conversado hay un tema con ciertas prácticas que no solo son malas, sino que también que son súper codiciosas de parte de muchos actores dentro de esto, onda consultoras que tienen malas prácticas y que se traducen también en un levantamiento que no muchas veces como que es adecuado. También lo que decía acá el compañero, como igual hay forma y forma, muchas veces por tener una mala campaña después uno queda quemado, o cosas así. Y asimismo también hay un rol importante, no solo como de la academia, como de los profesionales, y no solo también a un nivel sistemático como lo estamos conversando, sino que también, como bien dijo el compañero, en las mismas excavaciones hay gente que no sé si es la expresión correcta, pero no se toma en serio la pega que hacemos, o que muchas veces por presiones externas, ya sea de tu jefatura o del titular, de quien sea, uno termina haciendo todo apurado, se incurren muchas veces en malas prácticas que muchas veces uno ni siquiera está de acuerdo, y ese tipo de cosas. Siento que es un trabajo que abarca desde la práctica más cotidiana de la arqueología hasta lo que tiene que ver más con el rol del Estado, el rol de las instituciones como tal. Siento que hay que poner el foco en muchas partes, y ese es el problema principalmente, porque por un lado está el tema de la falta de recursos del Estado, por otro lado tenemos también los titulares y los clientes y todas las empresas, en verdad, el empresariado, poniendo el foco sobre nosotros, sobre el Consejo de Monumentos. Tenemos también la precarización de la pega que hacen los profesionales que no son arqueólogos licenciados, que al final eso no atiende necesariamente a roles específicos. Muchas veces, no sé, pues, se contrata estudiantes solamente para explotarlos y pagarles menos y ponerlos en posiciones de responsabilidad que no necesariamente pueden responder o tienen la herramienta. Y así un sinfín en verdad de cosas, y también elementos legales que también están en juego, no solo por el tema de que la ley es antigua, sino que también las actualizaciones toman demasiado tiempo, y si bien también, como dijeron por ahí, hay cambios, se están implementando nuevas cosas, hay discusiones que se están dando, siento que no la crisis creo que va de la mano de que todo demora, y en la medida que no se den cambios estructurales, vamos a seguir en estas discusiones, y lamentablemente no solo es la arqueología como ciencia la que sufre, sino que también toda la disciplina como aplicada, como bien decía Rolando. Eso. ¿Alguno de ustedes quiere replicar? Que si no, pasamos al siguiente punto, que es el más importante, de hecho, y por la razón también de que hacemos el conversatorio. Antes, es algo que esto pasó hoy, ya por la mañana, es otra entidad con la cual cabría dialogar, que son todo el derecho ambiental, y cómo, digamos, se está, ¿cierto?, posicionando. Ahora la falta parece,
los problemas de inversión que se van a venir por culpa de la permisología. ¿Ya? Es decir, esto también está en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, así que otra entidad también con la que cabrá discutir. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos el contexto actual? Es la gran pregunta. Se nos viene ahora la aprobación, ¿cierto? O el rechazo de la Constitución, ¿cierto? Política, con intereses. Yo la leí y tiene interesada desde el artículo 1, ¿cierto? Somos una nación, viene. Así que por lo pronto el asunto indígena es altamente, digamos, problemático. Luego está la Cámara Chilena de la Construcción como un agente que tiene, yo les decía, una licitación en mercado público y que está consiguiendo profesionales de nuestra área para diagnosticar los costos de las demoras de la arqueología. Entonces, todo eso está pasando ahora. Y bueno, está el contexto del fascismo, digamos, bullente, ¿cierto?, con nuestro Argentina, liderado por Milei, y que efectivamente es algo que nos va a rebotar, quiera o no. Así que bueno, abro la palabra a las intervenciones. En el fondo, ¿cómo? Les dejo también la pregunta que nos fue tan, digamos, agarrada, que es cómo nos enfrentamos a la fragmentación política interna. ¿Cómo hacer frente también a la problemática instalada mediáticamente relativa a la permisología? ¿Cómo regular las malas prácticas? ¿Cómo vamos a definir, cómo nos sentamos a definir estándares apropiados a la complejidad de la realidad social en la que vivimos también? ¿Quién define esos estándares? ¿No sería bueno, como salió aquí, cierto, que fuese multisectorial esa definición? Y bueno, todo el aspecto ético que atraviesa, cierto, lo que estamos hablando y que es algo que está sumamente en debe, no solo lo formativo, sino diríamos que hay una cuestión de crisis espiritual de la sociedad que obviamente nos atraviesa. Abro la palabra partiendo por Lucho. ¿Sí? Ok. No sé mucho de espíritu, si no, no voy a hablar de aunque en esta universidad deberíamos hablar mucho de espíritu, pero es mi especialidad. Yo creo que, como decía antes, esta situación se debe a una cuestión bien particular que no vamos a poder afectar nosotros. Entonces tenemos que trabajar en lo que sí podríamos hacer, utilizar los canales en que sí podríamos. Y ahí hay un primer tema que, de hecho, una reunión que tuvimos con la secretaria de Patrimonio, ella nos remarcó, y era que ella quería que nosotros como arqueólogos nos presentáramos dos caras del Consejo. El Consejo Mundial tiene dos consejeros, uno de la sociedad y uno del Colegio de Arqueólogos, y representan dos caras distintas. Entonces que era muy difícil, decía, es muy difícil sostener una propuesta cuando los arqueólogos mismos muestran estar súper divididos con respecto a cosas a veces fundamentales. Lo que pasó con la votación del reglamento, por ejemplo, es un caso. Eso es algo de nuestra dinámica histórica entre nosotros que tampoco va a ser fácil de resolver. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es construir medidas legislativas que no son necesariamente legislativas, sino que son probablemente modificación de reglamentos o de otras directrices internas que permitan, y por supuesto algunas que son necesariamente legislativas, que permitan mejorar esto. Y yo creo que cada uno de esos aspectos tiene ciertas matices que uno podría trabajar. Yo creo que en el Sistema Nacional de Impacto Ambiental partiríamos mucho mejor si las empresas empezaran antes. Antes de que tuvieran el camión ahí y la máquina ya arrendada, hicieran una línea base en la parte de perfectibilidad o de factibilidad antes que empezara la obra. Eso sería un cambio. Lo segundo es que controlen a quien contratan, como decía. Después, del sello, como les digo, no entiendo, no sé mucho, pero creo que seguramente también tiene que hacer unas modificaciones a este proceso. Y dentro de, o el SEA o en el Consejo, una de las cosas que debe hacer el Estado ahí es generar un sistema de generar ¿cómo podríamos llamarlo? Listado de consultores acreditados. Es algo que
¿cómo se llama? En el consejo, cuando yo era consejero también lo mantuve en un momento, y siempre eran como súper reactivos, pero pareciera que ahora ya no tanto. Pero es súper importante que exista un listado ¿cómo se llama?, de consultores, porque tenemos, como decían antes, hay también una crisis interna de, ¿cómo se llama?, de arqueólogos que hacen muy mal la pega, y un porcentaje que lo hace bien, que es variante, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente que hace las cosas horrorosas, como dejar a estudiantes a cargo de unas causas. Entonces sí es importante ese. Después está el nivel de lo que corresponde propiamente a las normativas de evaluación ambiental por parte del Estado, con sede en la Secretaría Técnica del Consejo, que creo que tiene un equipo que, yo siempre he dicho, sacrifica su vida por esto, ganando menos plata de lo que ganarían todos ellos afuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces yo creo que hay que hacer ciertas modificaciones importantes que tienen que ver con algo que escribí en un artículo que publiqué hace poco en el Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, que es cambiar la lógica de la cantidad por la lógica de la calidad. Hoy día un poco las resoluciones ¿cómo se llama?, de evaluación ambiental están fuertemente impactadas por el hecho de que, ¿no es cierto?, el Estado tiene como norte, como medida de evaluación, la cantidad de cuánto se rescata, el porcentaje de cosas que se excavan, el porcentaje de pozos de sondeo, sin pensar en cómo idealmente puede hacer mejorar eso desde el punto de vista de calidad. Y hay metodologías y técnicas. Entonces creo que eso sería súper importante, que se generara una discusión con el Estado por parte de los arqueólogos para poder, ¿no es cierto?, proponer medidas. Nosotros como sociedad estamos trabajando en un documento con medidas concretas para, ¿no es cierto?, resolver estos temas o ayudar a resolver estos temas. Entonces creo que, para terminar, creo que podemos enfocarnos en tres cosas que podemos influir con nuestra capacidad de agencia que podríamos tener. El SEA, ¿no es cierto?, la legislación asociada a ello, el Consejo Monumental Nacional, que son las áreas en que podríamos influir. Y encomendarnos a San Blandito para que alguna vez dejemos de pelearnos, pero yo creo que eso no va a pasar. ¿Puedo seguir yo? En relación a lo que menciona Luis, coinciden hartas cosas de lo que dice, pero creo que algo importante ahí al momento, por ejemplo, el tema de las cantidades, por ejemplo, de cuánto se rescata, es también enfrentarnos a esa discusión teórica, metodológica, medio epistemológica también, de qué hacemos también con todo lo que no se rescata. Si estamos dispuestos a asumir esa pérdida también, pues se establece un rescate, por ejemplo, en un sitio del 10% y todo el resto se lo lleva a la retro. Entonces, estamos conscientes de lo que eso implica, estamos de acuerdo, la arqueología, los arqueólogos y las arqueólogas en Chile están de acuerdo con eso, porque en el fondo, claro, pues estamos actuando bajo esta arqueología extractiva, pues donde todo lo que no se rescata simplemente se pierde, se asume como pérdida. Entonces creo que es súper necesario que también lleguemos a ciertas discusiones respecto sobre ese punto que me parece relevante. También Luis mencionaba el tema este tema del listado de las consultoras acreditadas, y desde la experiencia y el trabajo en el CMN, de un tiempo a esta parte, es algo que también piden como los propios titulares. Cuando nos preguntan, ¿ustedes no tienen un listado o nos recomiendan a alguien con quien trabajar? Y en términos de probidad y todo eso no tenemos nada que decir al respecto. O sea, de ahí entran a jugar otras lógicas más neoliberales, que en el fondo son las que llevan a tomar decisiones sobre costos y todo lo que conlleva después la manera en que se hacen las pegas. El único punto desde el cual el CMN, por ejemplo, se podría pronunciar es respecto a las cuestiones que ya tienen que ver más con el tema burocrático. O sea, existen colegas que eventualmente, no sé, por ejemplo, si nos entregan los informes, según la ley, son personas que no pueden volver a pedir permiso. Hasta ese punto podríamos llegar, pero más allá de eso, no hay nada que hacer y quizás sería pensar quizás en otra manera de gestionar ese tipo de inquietudes respecto de un listado o algo así. Por ahí hablaban hace un rato que en el fondo se van generando propias expectativas dentro del mismo gremio sobre quién hace bien la pega, quién no, y eso es una cuestión que resulta ser súper peligrosa también al momento de interactuar entre colegas. Algo que en relación a cómo enfrentar esta cuestión también, y que tiene que ver con lo que mencionaba Lucho también,
es algo que planteaba el Simón en esa carrera, en esa reflexión que sociabilizó hace un tiempo, que él preguntaba si la arqueología chilena se encontraba en crisis porque el patrimonio arqueológico está muy protegido. Creo que es un cuestionamiento que yo me hago constantemente también. Pero que en el fondo, mientras sigamos funcionando bajo la legislación actual, el patrimonio arqueológico en Chile está muy protegido, efectivamente. O sea, no existe jerarquización respecto de los hallazgos arqueológicos, sitios de mayor o menor relevancia. En el fondo, todos tienen la misma protección ante la ley y en el fondo el CMN tiene que trabajar bajo esa lógica también. Y ahí, ¿cómo enfrentamos en ese contexto? Pienso que algo súper obvio es pensar en una nueva legislación. Quizás actualmente se está llevando a cabo un proceso de consulta ciudadana por parte de la subsecretaría para la elaboración de una legislación patrimonial que en el fondo recoja, por un lado, consulta indígena, que es algo que la legislación anterior del gobierno anterior no hizo, y participación ciudadana, donde existen instancias que tenemos tanto como arqueólogos y arqueólogos para participar, así también como en nuestra condición de ciudadanos. O sea, entiendo que la sociedad, por ejemplo, participó en estas reuniones con la subsecretaria, distintos actores dentro del gremio arqueológico lo han hecho, pero existen también otras formas de participar, ya sea en las distintas instancias en las que nos desenvolvemos como arqueólogos y arqueólogas y como ciudadanos y ciudadanas también. Pienso que es un deber ético también de nosotros y nosotras formar parte de esa discusión. Y pienso que también es importante pensar en una arqueología que sea más abierta a la sociedad, y lo nombré anteriormente, pero algo que se nos olvida muchas veces a los arqueólogos y a las arqueólogas es el tema de la difusión, la activación de espacios, la educación patrimonial. Muchas veces nos quedamos también en el paper y hasta ahí queda. Cómo eso lo aterrizamos también a esas personas que no son arqueólogas y arqueólogos. Creo que es algo súper relevante y que muchas veces se nos olvida en el quehacer arqueológico, independiente de dónde estemos trabajando. Eso por mi parte. Yo quería agregar un poquito de, como que nos da miedo la palabra crisis, y bueno, la arqueología no está en crisis, pero creo que somos parte de una crisis más allá de la arqueología como estatal, y por ahí también yo veo como el vaso medio lleno, y creo que es como una instancia que nos puede dar la oportunidad justamente de arreglar las cosas y hacerlo mejor. De ahí cómo arreglar todas esas, un montón de preguntas Nico, que hiciste que son súper complejas, creo que aquí no lo vamos a resolver, pero sí lo que decía Luis, comparto un poco de atacar el asunto desde los estamentos más medios, digamos, donde sí se puede tener alguna injerencia, contribuir también al proceso de actualización y mejoramiento de los mismos consejos monumentos nacionales, sin estar atacando, digamos, completamente, porque básicamente no son los colegas que están ahí los que tienen el... o sea, ahí no está el problema, sino que es la estructura y el sistema que ya en el fondo no da abasto. Entonces, ¿qué se está haciendo en el fondo? La contribución de distintas sociedades, la arqueología, la sociedad también, como con modificación al reglamento, qué sé yo, y que creo que entre todos estos años que han sido peleas, también han salido cuestiones positivas y que eso rescato un poco, como de estos diálogos que hemos tenido desde los gobiernos anteriores, Piñera y todo eso, y que han sido justamente conversaciones súper ricas porque se incluyen incluso las sociedades civiles, no sé, hemos estado participando desde distintos lados. Yo creo que por ahí hay que seguir, en el fondo, como tanto consultores, la gente de la academia, quienes tenemos dos patas en los distintos ámbitos, y salirnos un poquito como de mirarnos el ombligo, de atacarnos entre nosotros, y que claro, el problema más allá nos sobrepasa, y por ahí cómo podemos hacer el fondo para justamente tampoco ser un paco, un carabinero y andar persiguiendo a los colegas, pero sí generar una estrategia de decir, bueno, estándares de quienes pueden pedir un permiso, quienes no, cómo se conforma un equipo de arqueología para un rescate, para una prospección, qué sé yo, generar ciertas como lineamientos que pueden incluso servirle también a los mandantes. Como cuestiones que pueden ser muy desde abajo para, digamos, como tratar este tema que ya es superior a nosotros. Eso por ahí, y nuevamente creo que sí tiene que ser un diálogo interdisciplinar. No es solo cuestión de quién tiene un título de arqueología, sino que están muchos actores metidos en el tema. El tema de los cuerpos humanos también es complejísimo, de los cuerpos humanos provenientes de contexto arqueológico, y a veces también evadimos un poquito eso, porque cuando se meten más complejidades en eso, como que no lo enfrentamos, y creo que también ha sido
una autocrítica de que solemos no como ser reactivos. Nos explota la cuestión y ahí como que empezamos a actuar. Entonces, creo que es necesario hacer un diagnóstico muy general en torno al patrimonio cultural y particularmente arqueológico y de cómo podemos, en el fondo, atacar esos problemitas desde los estamentos más medios, digamos. Eso como... Sé que no respondo para nada a las preguntas, pero... Y por lo otro lado de mi ley, creo que... nosotros somos un Estado profundamente fascista, creo, y nuestro modelo neoliberal sostiene para mí eso, y creo que mi ley justamente busca un poquito por ahí lo mismo. El tema de arqueología es totalmente distinto, o sea, la arqueología de contrato básicamente no existe, es muy acotado, otras normativas, etcétera. Y básicamente nosotros estamos ahí metidos, en ese contexto que en eso soy negativa, es de derecha, es de ultraderecha, y es un modelo que sostiene también eso. Y probablemente la arqueología no va a cambiar la cuestión, sino que es cómo en el fondo podemos funcionar desde ahí, porque no nos podemos salir, desde una base ética y también en pro, digamos, también de los actores que están vinculados al patrimonio cultural, las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como resumen. Bueno, yo creo que ya todos estamos claros que el modelo no lo vamos a cambiar, que tenemos que nadar en estas aguas y obviamente buscar las instancias para salir de esto o para ir buscando la salida, porque si bien, insisto, no es una crisis de toda la arqueología, creo que estamos todos involucrados y creo que la forma de hacerlo es... Tampoco creo que podamos esperar una ley, digamos, porque yo creo que falta mucho para que salga la ley y la ley no va a solucionar todos los problemas. Esta ley no va a salir. En el contexto Ya, bueno, actual, una ley okay, que tiene participación indígena y consulta ciudadana no va a salir por eso. Entonces tampoco podemos esperar eso. El tema de las acreditaciones o certificaciones, como existen otros procesos industriales, digamos, a lo mejor podría ser, pero en Chile no existe mucho organismo certificadores, generar uno que certifique el desempeño o el desarrollo de la arqueología, yo creo que a mí me parece adecuado, digamos, una suerte de acreditación o certificación, pero yo creo que tenemos que pensar en lo que está pasando ahora y ver cómo trabajar, digamos, para eso. Yo creo que la forma de cómo enfrentar estas situaciones, primero haciendo instancias como esta, digamos, que me parece tremendamente enriquecedora, en la que hay distintos actores. Creo también, yo hago el mea culpa, digamos, de la responsabilidad, hablo a título personal, ¿cierto?, del mundo de la consultoría, que en todos estos 20 años no ha constituido ninguna, ¿cómo decirlo?, cúmulo de neuronas que se pongan a trabajar también en este tema, en poder apoyar en lo que es la generación de metodología, la definición de criterios acorde con la ley, pero también acorde con la práctica. Los arqueólogos consultores somos los que más conocemos del problema, somos los que trabajamos en esto. O sea, y efectivamente no podemos quejarnos de que nosotros no nos han invitado a ninguna parte. Efectivamente nosotros no estamos apareciendo, no hemos sido expuestos, no estamos apareciendo en las discusiones tampoco. Las discusiones se han centrado en el colegio, en la sociedad, en los estamentos del Estado, y nosotros estamos ahí como, chuta, pero somos los que estamos haciendo la pega. Te decía un 60%, pero si sumábamos el 20% de los que hacen distintas actividades, hay más de, o sea, cerca del 80% de los arqueólogos que estamos trabajando en la consultoría. Y de ahí viene, digamos, un poco, esto se viene discutiendo. Yo comparto un grupo con otros consultores, otros arqueólogos que se dedican a la consultoría, que hemos contado, digamos, lamentos, hemos estado como quejándonos también de las situaciones que hemos enfrentado en el Consejo, las diferencias de criterios que tenemos a veces con las metodologías con el Consejo, etc. Y ahí han surgido una serie, primero todo lo que era una cosa como de lamento, pero después algo más propositivo, más positivo, que hay que buscar. Nosotros también tenemos que generar una instancia en, no sé si organizarnos, pero tener más voz y participar, y ser actores activos, digamos, de eso. Yo creo que eso va por ahí también. Me interesaría con este grupo que estamos trabajando poder invitar a los arqueólogos consultores a eso. El tema de la formación, yo creo que centrarnos también en la formación es importante. Yo hago clases a cuarto año de arqueología en la Chile, justamente de esto, digamos, de la consultoría arqueológica, de cómo es la arqueología aplicada en CIA, y
y claro, hay hartas dudas, hay un montón de cosas. No es una materia difícil, es un conjunto de normas, marcos, procedimientos, temas administrativos que son una lata, pero que no cuesta mucho entender y que con un curso, digamos, pensando en la carga académica que tú decías, ¿cierto? Es súper digerible, a lo mejor fome, insisto, pero tremendamente necesario, y que se tiene que aplicar un poco más. Y poder combinar el ejercicio de ese curso con, a lo mejor, las prácticas arqueológicas dentro de la academia, digamos, dentro de las prácticas de terreno que se hacen en otros ramos, como idea que hoy día estaba conversando con una colega. Y bueno, el tema de la ética es tremendamente importante. Creo que el transmitir información con respecto a la arqueología aplicada tiene que estar amarrada necesariamente con un marco ético. O sea, tiene que enseñarse casi las dos cosas a la vez o permear la enseñanza con la ética. Y finalmente, el tema, insisto, en que yo creo que tenemos que participar en conjunto, digamos, todos los actores, digamos, en poder apoyar. Creo que hay que generar y hay que buscar criterios de la práctica arqueológica, de lo que son los rescates, los sondeos, todo lo que es registro exhaustivo, etcétera, todas las medidas que al final se aplican y que son el foco, ¿cierto?, de los famosos permisos que dan el permiso para hacer esta excavación, la solicitud de un 5%, pero no tiene que ser un 20%, porque han habido instancias en las que arqueólogos han ocupado mucho seso para poder hacer una arqueología más cualitativa, los trabajos de Lucho, por ejemplo, y no hemos tenido respuesta positiva, digamos. Siento también que hay un cuestionamiento del Consejo con un poquito abrirse a las posturas cuando hay arqueología, cuando no solamente hay una práctica, cuando no solo hay una receta básica que aplicar, sino que también cuando hay trabajo arqueológico con una propuesta teórico-metodológica específica, y yo creo que ahí debiéramos abrirnos, y el Consejo debería también abrirse. Yo entiendo los temas de falta de capacidad, me refiero a personal más que nada, que no tiene mucho profesional pero yo creo que el mismo tiempo que se dedican para discutir, o que nos dedicamos para discutir si se rescata el 20%, sentémonos a discutir sobre una propuesta acotada, específica, pero que nos va a asegurar la protección del patrimonio, la recuperación de la información, y si tenemos que asumir pérdidas, está asumido desde siempre, bueno, asumirla como tal, pero sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo de recuperación. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo quería también puntualizar que me parece que fue la Doina en su también intervención epistolar, que puntualizó la ausencia de miradas territoriales, por una parte, y lo otro que yo sumaría también a eso es que ojalá pensáramos inclusive empujar por la necesidad de hacer instituciones que se dediquen al manejo de información, porque hay cuerpos informativos respecto a regiones que se sabe muchísimo y de la cual eso no está trabajado, digamos, se puede hacer, debiese haber un foco ahí de desarrollo, ¿ya? Porque eso permitiría, qué sé yo, conocer más y hacer más público los datos, lo que hemos mencionado, el vínculo con la gente, con la sociedad, que eso esté dispuesto, además en repositorios digitales, en fin. Algo de eso recoge el CITUS, pero el CITUS está tan enmarañado y está tan, ¿cierto? Por ahí escondido en un archivo que nadie lo conoce tampoco, no sé, bueno. Abro la palabra también para el público sobre este último punto, que la mirada propositiva. El Rolo me interpeló. No, yo quería decir, mi intención con esa frase no era proponer en ningún caso que debamos proteger menos. Quiero con esto igual contestar la pregunta, ¿no? La puse provocativamente, además a mí no me gusta mucho hablar de patrimonio porque no encuentro un buen concepto, pero ya estamos fritos, hay que quedarse con ese. Sino justamente provocar esta idea rara, ¿no? De que el problema de la arqueología es que estamos siendo muy cuidadosos. Yo creo que en ningún caso tenemos que renunciar a proteger el patrimonio. Sí podemos ver mejores maneras de hacerlo, ¿no? Porque hay muchos problemas que se están discutiendo aquí. Pero en ningún caso apuntar a proteger menos.
Y en ese sentido, me gusta cómo pusieron la pregunta ahí que dice cómo enfrentamos el contexto actual. Porque si mi posición, y la de algunos acá, es que no estamos en crisis, creo que no hay que aproximarse a esto como desde la perspectiva de solucionar algo, como que hay que encontrar la solución. Un problema que se ha dado en algunos discursos, no particularmente acá, es que pareciera que lo que hay que hacer es solucionar el problema que tienen las empresas y el MOP. ¿Sí? Como que los arqueólogos tenemos que solucionar el problema de los otros. Yo creo que lo que tenemos que hacer para enfrentar el contexto actual es defender la posición que nos interesa a nosotros, que obviamente son diversas, que la arqueología no es una, que hay un montón de diversidad y hay buenos y malos, como decía Boris, ¿sí? Quizás solo hay malos. Entonces, lo que tenemos que hacer es defender esa posición. ¿Y cuál es hay que defender esa posición? Hay que defender que tenemos que proteger el patrimonio, que tiene un valor, que eso es lo más importante. Que no es que tenemos que ver cómo la empresa la hace corta, sino que tenemos que ver cómo protegemos el patrimonio y el problema de la empresa es que lo solucionan las empresas. Ahora, obviamente estamos en un contexto político muy adverso para construir eso y nos tiene a todos también muy cansados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de estas opiniones, surge todo el rato el tema de la calidad de los trabajos, la calidad de los profesionales. Eso, ahí se nota que lo que estamos haciendo es hablar desde nosotros, porque a la empresa no le interesa la calidad del trabajo arqueológico que se hace. Si la aprobación sale rápido, no le da importancia el trabajo bueno o malo. Le importa cuando el trabajo malo hace que se demore. Pero a veces el trabajo bueno hace que se demore. Entonces ese no es el problema, ¿no? Es un problema para nosotros que hay que resolver, pero no es el problema que nos tiene metidos en esta situación de amenaza que estamos viviendo, ¿sí? No quiero extenderme en propuestas particulares de cómo se tiene que resolver eso. Hay algunas que ha hecho Lucho, hay otras que se están levantando desde el colegio, unas mejores, otras peores. Este tema, por ejemplo, de hacer más disponible la información, también se estaba levantando ayer en la asamblea. Lo que creo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esto y participar en los escenarios donde efectivamente lo que hagamos, las discusiones que tengamos, pueden tener impacto, ¿sí? La arqueología, como pocas disciplinas, tiene 2 representantes en el Consejo de Monumentos. Y si nos restamos de los lugares donde se discuten las decisiones que se toman y que llevan los representantes a ese lugar, entonces estamos perdiendo el escenario de la representación, estamos perdiendo voz en el lugar donde se están tomando las decisiones efectivamente, ¿sí? Porque podemos tener mucha razón, pero si tenemos la razón y no estamos en la discusión con el resto de los consejeros, si no estamos en las reuniones con la subsecretaría, si no estamos en esos lugares donde se está jugando, efectivamente las reformas que se vayan a hacer, para bien o para mal, no vamos a tener. Yo sé que muchas veces es difícil, pero nosotros tenemos que defender nuestros cuerpos colegiados. No puedo creer que estoy diciendo esto. Nosotros tenemos que defender nuestros cuerpos colegiados porque son el único espacio que tenemos en este momento para tener algún impacto. Hace un tiempo, un grupo de personas se salió de la Sociedad Chilena de Arqueología porque no les gustaba el directorio y ahora están en el directorio, algunas de esas personas, del Colegio de Arqueólogos y otras personas que quieren salir del Colegio de Arqueólogos porque no les gusta ese directorio. Los cuerpos colegiados no son partidos políticos, compañeros. No tenemos que estar de acuerdo con el directorio y con la línea del partido. Son espacios de discusión donde si nos metemos mucha gente, como por ejemplo la gente que está trabajando mucho en consultoría, y efectivamente, o sea, hay más gente acá que en la asamblea de ayer en el Colegio de Arqueólogos, ¿sí? Yo detesto contar el Colegio de Arqueólogos ahora, no le estoy haciendo una defensa gremial, al contrario. Ojalá fuéramos más gente y pudiéramos hacer contrapeso a posiciones que, como dice Boris, a veces no son las mejores, ¿sí? Había diversidad de opiniones ayer también, no quiero homogenizar eso. Entonces, en el fondo mi llamado a enfrentar esto es que justamente, dado que ya no somos las pocas personas que éramos hace 10 años, y ya no podemos tener esa ficción de que somos todos amigos, aunque no lo éramos tampoco en esa época, es que no le tengamos miedo al conflicto y a la discusión, ¿sí? Y hagamos eso que es desgastante, sí, pero llevemos nuestras posiciones y llevemos las propuestas que podemos tener desde nuestras distintas experiencias a esos lugares donde finalmente va a salir. O sea, Moore es el que pone la palabra de los arqueólogos en el Consejo de Monumentos, la Cata es la que pone la palabra de los arqueólogos en el Consejo de Monumentos. ¿Ya? Eso es así. Lo que nosotros conversemos aquí va a quedar aquí. Estamos fritos con eso. Y en Instagram. En vivo. ¿Alguien más que quiera intervenir en un par de minutitos? Bueno, recogiendo también un poco antes de lo que intervenga él, hay una defensa que hacer del valor de lo patrimonial arqueológico que efectivamente me parece que es interesante de seguir indagando, estando al diente a eso,
porque si no estamos quedando ante la sociedad, y es lo que yo veo también, que hay una especie de romanticismo también, que nos agarramos de los vestigios, ¿cierto? Como si tuvieran un valor ellos, y la verdad es que no. La verdad es que los vestigios van a quedar ahí y nosotros vamos a pasar por este mundo. Entonces, bueno, habrá que seguir trabajando la idea de por qué defendemos ese patrimonio, porque no está clara. Que igual dijiste algo súper importante y yo lo voy a poner como en casos puntuales que ponen ya en juicio lo que estamos haciendo y también como en una crisis, entre comillas. No sé, pues pongo el caso de Jardines de Esmeralda, pongo el caso de lo que es los hospitales en el sur, como, no me acuerdo de la zona, creo que Ancud o Puerto Vara, y que al final igual ahí la gente se nos pone en contra de la arqueología y cuestionando nuestro quehacer, y yo creo que ahí hay que poner esa flexibilidad y también entender de que estamos insertos en un sistema que es más grande, que nos pone unas reglas del juego, y es como poner ya criterios de hay que flexibilizarnos en algún punto. Es como no podemos creer de que porque somos arqueólogos o arqueólogas tenemos la panacea para solucionar todos los temas patrimoniales, y no, pues no es así. Como nos podemos equivocar, y esa creación de estrategias se tienen que hacer en instancias como las de acá, y también abrirse al debate. Es como no hay que tener miedo de que nos vamos a agarrar casi a coscachos con otras personas porque tengamos diferencias, porque no tiene que ser así. Y no sé, partir desde cosas muy pequeñas como el quehacer en el impacto. No sé cómo son las metodologías que se están trabajando, qué es lo que se está guardando, incluso cosas muy pequeñas, y ahí partir de ahí para adelante en cómo facilitamos esta problemática. Y lo recalco porque igual hay gente como conservadores y gente de antropología física, sobre todo mujeres, de que trabajan acá y al final como que se les dice de que no, pues no tienen la herramienta, y claro, las tienen, si de repente es súper fácil manejar lo que se puede encontrar en un terreno. Si que ya algo muy diagnóstico, como que ahí entramos complejidades, pero es la misma complejidad que tiene un arqueólogo o arqueóloga cuando se encuentra osamenta humana. Yo creo que hay que sacarse un poco el ego de que tenemos todas las soluciones, y no, pues es como empecemos a crear, ese es el tema, empecemos a crear de aquí para adelante soluciones. Última intervención para cerrar. También abro la palabra acá si quieren hacer una réplica final. Sí, yo creo que decir un poquito que los gatitos se quedaron en casa de los arqueólogos, colegios y todo, y que el problema, claro, hay un conflicto muy fuerte, y creo que todo este rollo que viene después, la paleontología, etcétera, creo que viene también un poco de esos conflictos que se han creado, pero que la idea es que veamos que el problema es más allá de nuestros mismos problemas, digamos, y de los egos que se juegan ahí, que son siempre ocurren en toda área del conocimiento y disciplina, y sobrepasar, digamos, esas como disputas que hay que pueden ser entre el CART, entre la Sociedad de Arqueología, o entre la sociedad, o no sé, ahora el Colegio de Antropología Física, y que en el fondo hay un objetivo mayor, que es trabajar en pos de esto, digamos, y solucionar estas problemáticas que probablemente con la ley tampoco, la próxima ley tampoco se van a solucionar. Entonces, simplemente más diálogo y más propuestas tangibles que estas discusiones epistolares, por ejemplo, que sirven, pero digamos hay que avanzar. Un poco también pensar en nuestro rol social. En el fondo somos una ciencia social y como arqueólogos trabajemos en la empresa privada, digamos. Algunos también tenemos nuestro espíritu asociado a lo que es el compromiso social también. Y ahí yo creo que todos tenemos que participar de distintas maneras. O sea, tanto los arqueólogos que tienen que hacer un buen análisis, ¿cierto?, con respecto a un proyecto donde puede haber sitio arqueológico o tiene que rescatarse un sitio arqueológico.
hacer una buena planificación para que se cumplan los plazos, porque tenemos una responsabilidad también con la sociedad, el tema de los hospitales, el tema de los trenes, la calidad de vida, del resto de las comunidades con las que, de las que vivimos y con las que compartimos. La responsabilidad también del Estado con respecto a hacerse cargo de una mejor gestión. Es complicado, es complicado para las que trabajamos en el mundo privado, de repente ver proyectos multimillonarios y que de repente son más caros que el mismo proyecto, que el mismo hospital, o se va a hacer una vereda y el rescate o el sondeo arqueológico que puede no ser necesario, sale más caro que lo que es la vereda. Entonces hay que tenemos que, digamos, tener eso también en mente, que tenemos un rol y una responsabilidad social. Yo creo que eso también nos podemos ver. Personalmente, da dolor de guata de repente una empresa como F, que no tiene muchas lucas, hacer un proyecto carísimo que a lo mejor podrían abordarse de otra manera, ¿okay? Metodológicamente hablando, y tomando también ahí la participación del consejo, insisto, también de la buena práctica de la consultoría y las empresas asociadas. Entonces, yo creo que eso es lo que quería decir también para que no lo perdamos de foco. Bueno, muchas gracias. La última palabra, ¿sí? Yo creo que, como se llama, que quisiera contestar dos cosas que salieron más allá de la conversa. Uno es que, como me conocí con la gente del colegio de arqueólogos o de bioarqueólogos, hemos tenido esta discusión largamente, y yo creo que clasificar de discriminación a que los títulos los profesores sean para arqueólogos es como si otra profesión se clasificara como discriminación porque tal trabajo lo hace cierto profesional, ¿no? El que hace el cableado de un proyecto es un tipo de ingeniero de tal tipo, y ya, no lo hace ingeniero de ese otro tipo. Yo no miro menos para nada a los bioantropólogos y su capacidad. Y de hecho, ahora el cambio de reglamento los incluyó en las partes que sí considero que son importantes que estén cuando está dejando restos humanos. Pero, permítanme, si no se lo han leído a Harris y no lo entienden de principio a fin, entonces no pueden excavar. Perdón. Y después, con respecto a lo que tú dijiste de la calidad, ¿cómo se llama? Lo que tú decías de qué es lo que vamos a rescatar y cuánto estamos dispuestos a perder. El problema es que ya estamos perdiendo mucho. El impacto ambiental hoy día, si tú te giras nuevamente a Harris, además no sé si un estudiante de quinto sale tan bueno, pero si te giras de nuevo a Harris, a una excavación chilena, lo primero que se preguntaría es ¿por qué esta gente excava cada 10 centímetros? Pero el impacto ambiental, casi todos, no todos, casi todos excavan por 10 centímetros. Y le importa nada las capas. Después miren cómo se llama el perfil estratigráfico y hace la descripción de las capas. Y con suerte la asocian con los niveles. Eso no es realmente un rescate arqueológico, eso es una destrucción del sitio, hecho por arqueólogos. De alto costo y ¿cómo se llama? Con mucho tiempo. ¿Ya? ¿Por qué proyecto Fondesit se excava 0,001% del área del sitio y se obtiene un nivel de información gigantesco? Entonces yo creo que hay que sopesar, no hay que por supuesto, yo voy a excavar como un decapaje dejando todas las piezas en posición de planta cuando estáis excavando un sitio, ¿no es cierto?, una extensión de basural de un sitio habitacional. Sería absurdo, digamos. Pero creo que, como se llama, que en el fondo hay que mover la balanza desde eso hacia una cosa que rescate la calidad. Y efectivamente, yo creo que, bueno, hoy día se están perdiendo cosas, irremediablemente. El asunto es que a lo mejor se pueden perder más, pero si logramos recuperar mejor información sobre lo que hay en las partes que tengan buenos contextos en los sitios, vamos a hacer una verdadera contribución, que lo que alguien mencionó antes, contribución de los estudios de impacto ambiental a la arqueología. Entonces, si se excava sin estratigrafía, sin considerar estratigrafía primero, sin gente que sepa capaz de reconocer cuando le va a aparecer un estrato distinto o está excavando, ya estamos destruyendo el sitio. O
sea, la práctica arqueológica desde que es cero es destructiva siempre, convengamos La de esencia. eso, independiente de la metodología que se ocupe. ¿Ya? Tengo Bueno, que replicar, ¿o no? sí. O sea, de hecho salieron los dos interpelados, pero ya, por favor, acotado, porque estamos... Bueno, sí, es una discusión eterna de la sociedad, entre sociedades, pero yo creo que el centro no es eso de si te leíste Harris o si sabes que hay una estratigrafía o no, porque mi pregunta es como, en esta crisis, digamos, es como, ¿qué tanta teoría se está aplicando incluso en un rescate manejado solo con arqueólogos? Es como, la calidad va más allá de quien tiene el título o no. Creo que es importante la experiencia de quienes trabajan en impacto ambiental y esa discriminación que viene, que es un diagnóstico de la sociedad, no mío, es que en la práctica hay una jerarquización de profesiones donde incluso se traducen sueldos y malas prácticas laborales a quienes no tienen un título de arqueología. Y ahí meto antropólogos sociales, muchos que trabajan en el sur, por ejemplo, y que quizás tienen 15 años de experiencia en impacto ambiental. Entonces, mi cuestionamiento va ahí, que en una cuestión práctica, que generalmente las sociedades no se meten, porque muchas veces quienes componen las sociedades son gente que trabaja más en la academia que en el impacto ambiental, no están diagnosticando, y ahí hay un problema. Que yo también remito, por ejemplo, a mi misma carrera. ¿Por qué estamos sacando tanto antropólogos físicos que están cesantes y que están teniendo que buscar trabajo en donde quizás no querían trabajar, porque quizás querían ser forenses, qué sé yo, pero están ocupando un puesto laboral en arqueología de impacto? Entonces, ahí hay una pregunta mía de por qué está pasando eso, porque nadie se está haciendo cargo de eso. Es básicamente eso. Yo, muy cortito. Creo que por eso yo planteaba la idea de que es necesario discutir como teórica y metodológicamente este tipo de cosas. Loreto también lo mencionaba, como obviamente tienen que haber discusiones. Y yo creo que desde la institucionalidad, o al menos de las personas que trabajamos en el Consejo, siempre ha estado como la disposición de discutir criterios y todo ese tipo de cosas, porque en el fondo eso lo único que hace es enriquecer la práctica y la gestión del patrimonio arqueológico, siempre en el marco del respeto y de cuestiones que son como trascendentales para poder llevar a cabo un buen diálogo, un buen intercambio de pareceres, de metodologías, de todo lo que eso implica. Entonces estoy de acuerdo con eso y pienso que en el fondo por eso es importante también, concuerdo con lo que plantea Lucho, pero ahí por eso es importante también plantearnos cómo estamos haciendo la pega hoy en día, como cuál es el estado de cómo los colegas y cómo nosotros mismos estamos abordando la manera de tratar los sitios arqueológicos. Y en ese sentido pienso que, volviendo al tema de la permisología, hoy día leí una columna también en el Diario Financiero que hablaba de que es re fácil para los proyectos cobijarse bajo echarle la culpa a la permisología, siendo que en el fondo la manera en que se tratan los proyectos son los que está mal, en concreto. Es re fácil echarle la culpa al que aprueba o al que tiene que darte el permiso para, siendo que en el fondo, en esencia, el proyecto nace con malas líneas de base, con mal trabajo del levantamiento, con mal diagnóstico del estado inicial de todo eso. Entonces, claro, yo insto también a nosotros mismos que dejemos de hablar de permisología y le damos el peso también a lo que implica en la gestión del patrimonio arqueológico en la medida de nuestros propios desempeños como profesionales dentro del mundo de la arqueología. Eso. Bueno, muchas gracias a los presentes. Esto va a ser también una serie de actividades que estamos haciendo desde Aitken para abrir el diálogo, además articularnos en la agenda corta de gobierno que hay y que nos interesa también participar. Muchas gracias a todos. Planteado.